De esto y más conversamos esta noche con la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, quien amablemente nos acompaña. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá. La primera pregunta a propósito de compañía, ¿va a acompañar usted mañana al intendente Felipe Guevara? No, yo mañana no voy a asistir, va a estar el ministro Felipe Ward y el ministro Blumel. Es una decisión que hemos tomado en conjunto. Yo tengo que coordinar todo el despliegue en terreno de los ministros durante el mes de febrero con los subsecretarios, intendentes, y el presidente nos pidió quedarnos a trabajar en esa materia que es parte de la hoja de ruta que se definió en el fin de semana pasado. Ministra, la defensa de Guevara dice lo siguiente, que la acusación se construye sobre hechos inexistentes, que solo ha querido cumplir con su misión. Veíamos también allí en la nota parte de esta polémica que se ha suscitado a propósito de la acusación constitucional. ¿Usted cómo se la explica? ¿Tiene un fundamento jurídico? ¿Qué es lo que cree que va a pasar mañana? Sí, nosotros como gobierno estamos convencidos, Soledad, de que esto no tiene ningún sustento jurídico. Incluso algunos parlamentarios de la Cámara de Diputados, donde yo sí acompañé al intendente Felipe Guevara, decían claramente a Vox Populi que esta era una acusación que tenía solamente asidero político. Y lo cierto es que nosotros, y lo hemos planteado en todos los tonos, no tenemos esta herramienta de los juicios políticos que tienen otros países, donde por razones de diferencias de criterio, de política pública o de no gustar cómo realiza la gestión una autoridad, uno puede a través del Congreso realizar ciertas destituciones de autoridades. Acá no tenemos esa figura, nosotros tenemos una figura que es muy gravosa, que es la acusación constitucional, que es la última ratio, es decir, la última acción que uno debería realizar en la Cámara de Diputados y en el Senado cuando una autoridad falta gravemente a la Constitución. Estamos hablando de dentro de los criterios, incluso llega a estar temas como, por ejemplo, la traición a la patria. Y en ese sentido, nosotros estamos convencidos de que acá el intendente lo único que hizo fue cumplir con su deber, con un reglamento que existe desde el año 1983 y que han ocupado todos y cada uno de los intendentes y gobernadores independientes del gobierno y el color político de ese gobierno. ¿La oposición está mal utilizando la herramienta de la acusación constitucional? Nosotros lamentablemente creemos que sí, y muy respetuosamente al Congreso, que entendemos su autonomía. Yo fui parlamentaria 12 años y obviamente, considerando además que las acusaciones necesitan solamente 10 firmas para ser presentadas, lo cierto es que nosotros hemos visto lamentablemente un festival de acusaciones constitucionales y de interpelaciones que finalmente hacen que la gente no entienda cuál es la herramienta, para qué sirve, la entiendan como una herramienta política más que realmente constitucional. Y en el caso del intendente Felipe Guevara, nosotros esperamos que el Senado mañana ponga en orden lo que lamentablemente la Cámara no hizo, que fue haber rechazado la acusación que no tenía sustento jurídico, y esperamos de verdad que el Senado mañana realice esa acción, porque finalmente es de justicia. El intendente Guevara ha realizado su trabajo, lleva menos de 3 meses en el cargo. Lo único que ha buscado es devolverle la paz y la tranquilidad a la familia de la Plaza Baquedano, y en ese entendido esperamos que mañana el Senado haga un poquito de justicia. Paz y orden, ministra, que no solo no ha podido concretar exitosamente el intendente Guevara, sino el gobierno en general. ¿Qué respuesta se le da a aquellas personas que hoy día viven bajo esa inseguridad? Sí, efectivamente, orden público y seguridad es una de las prioridades que tiene nuestro gobierno en la hoja de ruta. Ustedes lo planteaban muy bien. El presidente ha delineado 4 ejes fundamentales. Uno de ellos es orden público y paz social. Y en ese entendido llamamos orden público y seguridad y paz social. ¿Y por qué le pusimos paz social? Porque entendemos que para llegar al orden público y la seguridad esta vez no solamente va a bastar con tener más carabineros, con hacer una transformación de una institución que viene bastante alicaída desde fraude, huracán, Catrillanca y todo lo que ha pasado desde el 18 de octubre a la fecha con el tema de las vulneraciones en materia de derechos humanos y la falta de confianza y credibilidad, sino que también con otras medidas que tienen que ver con la agenda social, la reactivación económica, la protección del empleo, para lograr paz social, que es mucho más que solamente orden público y seguridad. Y en ese entendido el presidente nos definió que tenemos que tomar medidas para resguardar el orden público y la seguridad de corto plazo, pero las más relevantes probablemente van a ser las de largo plazo, con este consejo que entregó su informe hace poquito al ministro Blumel, donde hay expertos tan importantes como Jorge Correa Sutril, Jorge Burgos, María Luisa Sepúlveda, experta en materia de derechos humanos, la Fundación Paz Ciudadana, que probablemente nos van a dar algunos lineamientos para poder hacer cambios importantes en materia de seguridad ciudadana y de orden público que no se han hecho durante muchos años en este país. Agenda y trabajo que puede cruzarse también con el propio trabajo que fue presentado por
liderado por el senador Felipe Así Arboe. Ministra, hablando de seguridad y orden público, yo le digo, esto ya no está garantizado y lo vemos además a diario, esto ha recrudecido además luego del atropello hincha de Colo-Colo, donde hemos visto realmente noches excesivamente violentas y donde hay involucrados vecinos que son absolutamente inocentes de lo que se está viviendo. A ellos me refiero con el control del orden y la seguridad. Pero si extrapolamos un poco, ¿no?, y vemos qué pasó con el proceso PSU, por ejemplo, tememos realmente lo que pueda ocurrir con el plebiscito de entrada del 26 de abril. ¿Se puede garantizar el orden y el desarrollo de un proceso tan grande e importante como ese? Bueno, para el gobierno es trascendental el proceso del plebiscito del 26 de abril. También está dentro de los lineamientos de la hoja de ruta del presidente Piñera poder ser garante y facilitar la participación ciudadana el 26 de abril, porque finalmente es una oportunidad histórica para la gente de decidir con un lápiz, con un papel, hacia dónde vamos en materia constitucional. Pensar hace unos meses atrás que íbamos a poder decidir a través de los chilenos si avanzamos en una hoja de ruta en blanco de una nueva constitución o hacíamos cambios a través de reformas constitucionales y del Congreso era impensado. Hoy día todos entendemos que hay que tener una mejor constitución, que hay que hacer cambios sustanciales, que este pacto que tal vez funcionó durante muchos años se quebró y que es necesario hacer cambios importantes. Y por lo tanto nosotros como gobierno tenemos que hacer todos y cada uno de los esfuerzos para que el 26 de abril sea una jornada histórica, ejemplar, tranquila, segura, donde la gente pueda ir a votar. ¿Cómo podría lograrse eso? Porque eso. Estoy pensando en los locales de votación, donde hemos asistido a las votaciones anteriores, ¿no?, resguardadas por personal militar. ¿Eso se va a reforzar, se va a redoblar? ¿Cómo están imaginando ustedes la estrategia de protección para que el plebiscito se desarrolle al menos con normalidad y podamos ir a votar? Sí, para nosotros esto es vital y en ese sentido el ministro del Interior, el subsecretario, han ido trabajando, ustedes como han visto, en una estrategia de orden público que iba avanzando de forma paulatina y recrudece y cae cuando sucede el lamentable atropello de este hincha de Colo-Colo en el partido en el Monumental. Estamos volviendo a retomar, tuvimos episodios muy duros de violencia, cerca de 30 episodios graves un día, ya el fin de semana, el día domingo, retomamos lo que es la normalidad en esta materia y estamos tratando de hacer todos los esfuerzos. Mire, no solamente trabajando con carabineros, sino también dotándolas de nuevas herramientas, vamos a tener nuevos dispositivos, están los drones trabajando, estamos trabajando mucho más coordinados. Usted vio la primera PSU, donde efectivamente el DEMRE y el CRUCH tomaron la determinación de no tener tantos estándares de seguridad, no tener carabineros dentro de los establecimientos, no tener perímetros. ¿Es responsabilidad de las autoridades académicas? La verdad es que las autoridades académicas pensaron que era suficiente. Y lamentablemente, como esta es una atribución que ellos tienen, nosotros como gobierno pusimos a disposición todo lo que ellos nos solicitaron. Pero el gobierno le dijo lo contrario, ellos dijeron esto es suficiente. Nosotros le planteamos que creíamos que teníamos que tener mayores medidas de seguridad. Ellos incluso, el rector de la Universidad de Chile planteó que el tema de carabineros dentro de los establecimientos no era algo que ellos quisieran ver en la prueba PSU. Finalmente terminaron tomando esas medidas. Nosotros nos dimos cuenta claramente que eran insuficientes, ellos también. Y la segunda vez fueron mucho más coordinados, pudimos intervenir de mucha mejor manera y ustedes vieron que los resultados fueron mucho mejores y esperamos que en esta tercera PSU, que ya es muy dramática para esos 5.000 estudiantes que tienen que darla por tercera vez y además el DEMRE ha dicho que no hay otra oportunidad, nosotros tenemos que hacer todo y cada uno de los esfuerzos por garantizar que esa PSU transcurra en completa normalidad. Que ojalá así sea, pero en caso de no serlo, ¿se debería dar por fracasado este proceso de admisión universitaria que ya ha sido inédito, insólito para quienes lo han vivido? Ha sido un proceso extremadamente duro. Nosotros entendemos la frustración, las familias, esas familias que se prepararon con esos estudiantes durante mucho tiempo para una PSU que debe haber sido completamente tranquila. Nos duele porque no hay que olvidar de que lo que estamos viviendo hoy día de este tercer episodio es porque algunos creyeron que por sus convicciones personales de que la PSU no era el mecanismo para poder ingresar bien a la universidad, que segregaba, que no era el mecanismo más eficiente, le impidieron a otros poder ocupar ese mecanismo libremente. Y eso es el individualismo en sí mismo, por una defensa colectiva, por un supuesto bien común, terminaron imponiendo sus posiciones sobre otros. Esa es la verdadera causa por la cual nosotros tuvimos alumnos que tuvieron que rendir una segunda vez y van a tener que rendirle una tercera. Pero usted le sumaba otro dato a esta conversación que tiene que ver también con que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias. Y en ese sentido, solo para cerrar el tema, ministra, por parte de la autoridad académica, ¿hubo una irresponsabilidad respecto de no poner más seguridad en los locales donde se estaba rindiendo la preselección universitaria o derechamente hubo ganas de boicotear el proceso y que esto sucediera? No, yo creo que el DEMRE y el CRUCH no dimensionaron
la amenaza real que habían expresado algunos alumnos al respecto de boicotear la PSU. Pensaron que esto no iba a pasar. Y en eso, como ellos tenían las atribuciones de finalmente decidir si contábamos o no con Carabineros, si hacíamos o no cierres perimetrales, porque finalmente este proceso es encabezado, y es la última vez, por el DEM-Recruit. Ya nos toca ahora a nosotros, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el próximo proceso. Finalmente nos vimos un poquito limitados de tomar acciones. Cuando ellos ya se dieron cuenta de que lamentablemente esta amenaza era real, boicotearon algunos jóvenes a otros jóvenes, finalmente nos permitieron intervenir mucho más fuerza, y eso permitió que el segundo proceso fuera muchísimo mejor. Vamos con otros temas. Ministra, estuvimos conversando, de hecho, la semana pasada con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a propósito de la reforma tributaria, que fue un alivio, ¿no? Y un check también para el gobierno, pero donde se entregó el corazón de la reforma. Y la reforma que ingresó el gobierno originalmente fue muy distinta a la que ya conocemos y que va a ser la definitiva. Poniendo esto como ejemplo, ¿cuánto ha tenido que sacrificar el gobierno de su propia agenda, del corazón de sus propios reformas o ideas que tenía sobre estos meses de trabajo después del estallido social? A ver, el programa de gobierno del presidente Piñera es un programa, cuando uno lo lee, profundamente social. Probablemente las discrepancias que uno tiene al respecto de cómo llega a una mejor salud, una mejor educación, a mejores pensiones, tiene que ver en los mecanismos más que en el fondo. Nosotros hemos tenido siempre convicción de que tenemos que reducir las brechas de desigualdad, tenemos que reducir la inequidad territorial, etc. Por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria que usted plantea, ¿qué queríamos nosotros con esta reforma tributaria que está sobre una reforma tributaria que está entrando en régimen de la presidenta Bachelet? Es decir, era hacer una reforma sobre la reforma. Queríamos simplificar la forma en que se tributa en nuestro país, y los que pagan más, los que tienen más pagarán más, y esto fuera más simple de controlar, de fiscalizar. Eso lo queríamos para todos. Finalmente logramos mantener el corazón de la reforma en las pymes. Y eso para nosotros igual es una ganancia, fue una buena negociación. Cuando uno no tiene mayoría en el Congreso tiene que ceder, cedimos nosotros, cedieron ellos y llegamos a un acuerdo. Es lo que ha pasado en Pensión Básica Solidaria al respecto de la gradualidad del pago, y es lo que esperamos que pase en la pensión para la clase media y las mujeres. Y nosotros en esto no sentimos que estemos cediendo en el programa de gobierno. Lo que nosotros entendemos es que estamos cambiando ciertas prioridades, estamos acelerando ciertos temas, estamos priorizando algunas cosas por sobre otras, y estamos tratando de comunicar más fuertemente por qué nos importa el crecimiento, la estabilidad, la seguridad, porque finalmente es lo que nos permite invertir en gasto social. Y no es que si crecemos a tanto sea un fin en sí mismo, sino que crecemos para lograr cerrar esas brechas de inequidad. Perfecto. ¿Qué tan alineadas están las fuerzas del oficialismo? Porque aquí también ha habido fuego amigo, ¿no?, que ha complicado algunos procesos. No es fácil, efectivamente, alinear un conglomerado amplio y diverso como el que nosotros tenemos, desde la UDI hasta el PRI, pero que nosotros como gobierno valoramos enormemente, porque es esa diversidad la que nos permitió llegar a gobernar, y estamos convencidos de eso. Ahora, por supuesto que muchas veces es difícil conversar entre los partidos y poner de acuerdo cuando hay sensibilidades tan diferentes en ciertos temas. Ahí el presidente ha tenido un rol vital, ha tenido muchas reuniones ellos con los presidentes de los partidos, incluso en su casa, eso es conocido por todos, y nos ha permitido llegar a acuerdos en varios temas, y nosotros creemos que ahí se demuestra el liderazgo del presidente, que independiente de los malos resultados de las encuestas, que no negamos, que los miramos con detención y que nos duelen y reconocemos como golpe duro, sigue siendo él el principal líder de la coalición y nos permite ordenar, nos marca la hoja de ruta y finalmente permite alinear al conglomerado que tiene diferencias sustanciales, pero que es lo que, insistimos, nos permite probablemente haber llegado a gobernar. Me queda solo un minuto para una última pregunta, ministra. Chile Vamos debe enfrentar una controversia práctica, ¿no?, a la hora de distribuir el minutaje para la franja televisiva de cara al plebiscito. Así es. ¿Cree que sería mejor hacer franjas por apruebo y rechazo sin importar los partidos? Bueno, eso lo va a determinar finalmente el Consejo Nacional de Televisión. Hay una estructura de minutos que está establecido en la ley, en la reforma constitucional. Nosotros creemos que lo importante es que la gente esté bien informada, que la gente participe. Ese es nuestro rol como gobierno, en el cual vamos a dejar el alma para que ojalá tengamos una participación de mínimo la gente que participó en la elección presidencial, de ahí hacia arriba. Ese es nuestro objetivo como gobierno, y nosotros valoramos la participación de las organizaciones ciudadanas porque creemos que este proceso es un proceso que tiene que ser muy abierto, muy convocante, una tremenda oportunidad. Lo importante es que la gente vaya a votar informada, con seguridad y tranquilidad, y para eso el gobierno va a hacer todo el esfuerzo posible. ¿Y en eso van a estar trabajando entonces? Así es, esa es la línea que nos marcó el presidente en el proceso constituyente, así como nos dijo Acción Social.
pensiones, salud, agenda antiabuso, etcétera. También nos dijo participación ciudadana, información, porque el proceso constituyente y la elección de la gente el 26 de abril es trascendental. Sí, de todas maneras están complicadas las cosas, ¿no? El portazo de Jacqueline Van Rysselberghe a Joaquín Lavín le dijo directamente con la UDI, no vamos a estar aquí en la franja del apruebo. Bueno, cada partido va a tener que ordenarse y el gobierno también allí mirando y haciendo lo propio. Ministra, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.